Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Mi nombre es Jocelyn. Antes de comenzar les quería decir que los subtítulos que salen acá en la parte de abajo los pueden desactivar solo haciéndole clic a la pantalla. Sale un cuadrado con dos letras C y C, le hacen clic y se desactivan. Aparte sale ajustes y desactivar subtítulos. Ahora sí, siguiendo con nuestro tutorial, les he querido hacer estos lindos caracoles. En el tutorial anterior donde les había subido una ballenita tejida igual con este mismo material que es chenil, les pregunté si les gustaría hacer estos caracoles y me dijeron que sí. Así que ahora tenemos el tutorial. Estos caracoles me miden desde la parte de arriba hasta acá, 20 centímetros aproximadamente, y he utilizado color lila y rosado. Acá igual rosado y color lila. Y para los ojos he utilizado ojos de seguridad de 12 milímetros. La parte de acá donde les he bordado la boca y las pestañas, sí la he bordado con hilo de algodón. Un hilo de 2 milímetros, un hilo más delgado, el que utilizo normalmente para hacer los otros amigurumis. Con eso se los he bordado. Y después este de aquí es este, miren. Es de esta marca Wenzo que yo consigo acá en Chile y yo lo he medido y el grosor es de 6 milímetros. Igual pueden utilizar el hilo de chenil de la marca que ustedes encuentren, la marca que ustedes prefieran. Ya solo les digo que este es de 6 milímetros y fíjense cuando lo compren que no se les salga las pelucitas. Normalmente hay chenil que tú lo haces así y se rompe fácil, así que fíjense eso. Este por ejemplo es fuerte, como les digo, no se deshace ni nada, así que pregunten ahí donde vayan a comprar uno que sea bueno, de una marca que también sea de calidad, para que así puedan tejer bien su amigurumi. Entonces el hilo de chenil es de 6 milímetros, el crochet también voy a utilizar de 6 milímetros. Ustedes utilicen de acuerdo a la marca que compren. El crochet que les recomiende la etiqueta pueden utilizar un número menos, porque siempre les digo, para tejer amigurumis es mejor utilizar medio número menos o un número menos, para que así no se note el relleno a la hora de que vamos a rellenar el cuerpo, ¿ya? Y el punto también queda más ajustado así. Para amigurumis esa es la idea, que el punto quede lo más ajustado posible. Entonces lo vamos a rellenar con hilo de algodón, perdón, con relleno de algodón. Vamos a necesitar tijeras, marcadores de puntos, también aguja lanera. Si tienen de plástico mejor, porque se maneja mejor la aguja de plástico para este tipo de material. Y esos serían todos nuestros materiales, así que comencemos. Vamos a comenzar tejiendo un anillo mágico. Así, de esta manera cruzamos en nuestro dedo, ingresamos acá adentro, jalamos hebra y hacemos una cadena. Adentro del anillo mágico vamos a tejer 8 puntos bajos. Entonces contamos ahí 1, 2, 3, 4, cierro ahí un poco, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Ahora jalamos de la hebra más pequeña para cerrar y en la segunda vuelta vamos a tejer 8 aumentos. Así que empezamos aquí en el primer punto y los aumentos es tejer 2 puntos bajos en cada punto. Ahí voy 1, otro más en el mismo punto, serían 2. Sigo acá en el siguiente punto, 3, otro más en el mismo punto, serían 4. En el siguiente 5, otro más en el mismo punto, 6. En el siguiente 7, otro más en el mismo punto, 8. En el siguiente 9, otro más en el mismo punto, 10. En el siguiente 11, otro más en el mismo punto, 12. En el siguiente 13, otro más en el mismo punto, 14. En el siguiente 15 y otro más en el mismo punto, 16. Ahí hemos tejido en esta segunda vuelta 8 aumentos y al final de la vuelta nos han quedado 16 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 3
y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Entonces aquí tejemos el primer punto bajo, lo vamos a marcar, el primer punto que hemos tejido, y en el siguiente punto vamos a hacer un aumento, que ya saben que es tejer 2 puntos en el mismo punto, y sigo tejiendo esta misma serie de un punto bajo y después un aumento. Esta serie la vamos a repetir en total 8 veces por toda la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 4. Vamos a sacar el marcador y desde esta vuelta 4 hasta la vuelta 6 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. Entonces voy a marcar acá el primer punto que he tejido y voy a seguir tejiendo un punto bajo en cada punto. ¿Y qué quiere decir? Que en cada vuelta voy a tejer 24 puntos bajos. Así que seguimos tejiendo así, un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 6 y volvemos. Ya llegué a la vuelta número 6. Ahora en la vuelta número 7 vamos a empezar a hacer disminuciones. Así que hacemos la serie de un punto bajo y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos con la disminución. Y la disminución lo vamos a hacer de la siguiente manera: como estamos tejiendo con chenil, vamos a entrar en el punto que sigue, sacamos hebra, en el punto que sigue de nuevo sacamos hebra, y estas 3 lo vamos a cerrar juntas. Así vamos a hacer la disminución, ya. Y seguimos con esta serie de un punto bajo y después la disminución, que lo hacemos así, y esta serie de un punto bajo y una disminución la repetimos en toda la vuelta, en total 8 veces, y al final de la vuelta nos van a quedar 16 puntos bajos. Ya terminé la vuelta, pero antes de seguir tejiendo le vamos a colocar los ojos. Estos ojos de seguridad son de 12 milímetros y vamos a contar acá desde el anillo mágico que hemos comenzado 1, 2, 3, 4, 5, y en la vuelta 5 vamos a colocar los ojos. Ahí colocamos 1 y contamos 4 puntos, 1, 2, 3, 4, y colocamos el otro ojo. ¿Ya? Ahora, cuando yo le coloco ojos de seguridad a este material que es chenil, prefiero echarles un poco de silicona y después igual ponerles el broche de seguridad por la parte de atrás, para que así quede más seguro, porque como estos puntos son más grandes, para que no se salga, ¿ya? Así que lo que voy a hacer antes de colocarlo es ponerle un poco de silicona aquí en esta parte, ahí, y lo voy a pegar así. Y de todas maneras por la parte de atrás le voy a poner el broche de seguridad. Ahí ven, entonces así queda más seguro para que no se salga. De la misma manera lo voy a hacer con el otro ojo. Miren, y ahora con hilo negro, este sí es hilo delgado, hilo de algodón, el de 2 milímetros. Y lo que voy a hacer, espérense que voy a sacar el crochet. Lo que voy a hacer acá es bordarle las pestañas y también la boca. Entonces la boca la voy a bordar acá justo en medio de los ojos. Voy a entrar más o menos ahí. Y la quiero bordar así. Espérense, un punto más acá, yo creo. Ustedes tienen que ir midiendo cómo les gusta más que quede en medio. Ya tienen que ir probando. Y como les quede mejor, así lo bordan. Entonces lo voy a bordar así. Y me voy a pasar acá a este lado para bordarle los ojos. Miren, así de esa manera le voy a bordar la boca. Y ahora para bordarle las pestañas vamos a pasarnos
un punto más acá. Y ahí en medio de los ojos, así, voy a hacer ahí una pestaña, así que voy a salir acá. Miren, ahí voy a hacer una línea y salgo una fila más arriba y le hago la otra así en diagonal y salgo igual por la parte del medio del ojo. Así ven, de esa manera. De la misma manera le voy a bordar el otro ojo. Miren, ya le bordé también el otro ojo y ahora por la parte de atrás, con la hebra que comencé y con la hebra que he terminado, lo único que hago es hacer 2 nudos. Acá hago 1, 2 nudos y vamos a cortar. Ahora nos toca tejer la vuelta 8 y vamos a hacer 8 disminuciones seguidas. Así que sacamos el marcador y vamos a hacer así las disminuciones como ya les había enseñado. Tejemos ahí en el punto que nos toca, sacamos hebra, en el siguiente punto también sacamos hebra y esas 3 lo cerramos junto y ahí hemos hecho una disminución. Y seguimos contando acá. Aquí van 2 disminuciones. Aquí seguimos 3 disminuciones y así vamos a hacer hasta tener 8 disminuciones en total. Acá ya voy 7 y 8. Ahí tengo las 8 disminuciones y al final de esta vuelta me van a quedar 8 puntos bajos. Ahora, antes de seguir tejiendo, vamos a empezar a rellenar la cabeza. Rellenen bien la cabeza, bien hasta que tenga la forma redonda, que se vea bien, que tenga bien la forma para después poder seguir tejiendo. Ya rellené bien la cabeza. Ven, tiene que tener bien la forma y ahora vamos a tejer y nos toca tejer la vuelta 9. En la vuelta 9 vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento 4 veces. Así que acá tejemos nuestro primer punto. Lo vamos a marcar. Y seguimos con el aumento. Ya saben que el aumento es tejer 2 puntos bajos en el mismo punto. Y seguimos con la misma serie de un punto bajo y después un aumento. Esta serie de un punto bajo y un aumento la vamos a repetir en total 4 veces en toda la vuelta. Y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 10. Y desde esta vuelta 10 hasta la vuelta 21 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. Ya ahí tejo mi primer punto y lo voy a marcar. Y voy a seguir tejiendo así un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que en cada vuelta voy a tejer 12 puntos bajos. Entonces voy a seguir tejiendo un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 21 y volvemos. Ya llegué hasta la vuelta 21 y se ve así. Miren, lo van a rellenar hasta acá, más o menos hasta la mitad de esta parte. Y ahora a esta parte de acá, la otra mitad no lo rellenan porque esto es lo que va a ir doblado. Ya, así que sacamos el marcador. Y en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, una cadena y dejamos una hebra un poco larga para poder cerrar esa parte. Así que ahí cortamos, jalamos la hebra y ahora con la aguja lanera vamos a agarrar los 12 puntos que nos quedan, pero solo la hebra de adelante. Entonces ahí contamos 1, 2, 3, 4, 5. Acá ya voy 11 y 12. Vamos a ir jalando despacio para cerrar.
así hasta que se cierre acá por completo. Ven, ahí ya cerró, y entro por en medio, jalo, y acá voy a agarrar una hebra para hacer un nudo y voy a perder la hebra por adentro del tejido, ahí, y cortamos la hebra que nos sobra, y así nos quedaría lista la parte del cuerpo. Ahora vamos a hacer las orejas, y para hacer, bueno, las orejas o esta parte de acá, de arriba, o antenas como ustedes le digan, y para hacer eso vamos a hacer un anillo mágico, y adentro del anillo mágico vamos a tejer 5 puntos bajos. Entonces vamos contando ahí 1, 2, ahí van 4 y 5. Jalamos la hebra más pequeña para cerrar, y desde la vuelta 2 hasta la vuelta 4 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 5 puntos bajos. Entonces vamos tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 4 y volvemos. Y ven que esto se hace así, ustedes lo tienen que poner así al derecho, ¿ya? Para que vaya creciendo así. Entonces sigo tejiendo hasta llegar a la vuelta 4 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 4. Ahora en el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena, y vamos a dejar una hebra larga para después poder coserla a la cabeza. Jalamos, y de esta vamos a hacer 2 iguales y las vamos a reservar. Ahora en color morado voy a tejer, perdón, en color rosado, en rosado voy a tejer la parte del caparazón, y voy a iniciar con un anillo mágico, y adentro del anillo mágico vamos a tejer 8 puntos bajos. Así que contamos ahí 1, 2, acá voy 7 y 8. 8 puntos bajos, jalo de la hebra más pequeña para cerrar, y ahora desde la vuelta 2 hasta la vuelta 17 vamos a tejer un punto bajo en cada punto, que quiere decir que en cada vuelta vamos a tejer 8 puntos bajos. Así que voy a ir tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 17 y volvemos. Recuerden que esta segunda vuelta tienen que ponerlo hacia el derecho para que vaya creciendo así, ¿ya? Así que voy a avanzar hasta la vuelta 17 y volvemos. Ya llegué a la vuelta 17 y esto no se va a rellenar porque lo vamos a enrollar, así que lo que vamos a hacer es que en el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena, dejamos una hebra larga para poder cerrar, y aparte de cerrar también para poder coserlo a la parte del cuerpo. Así que dejan una hebra bastante larga, cortan, y ahora con la aguja lanera vamos a cerrar agarrando los 8 puntos que nos quedan, solo la hebra de adelante de cada punto. Acá 1, 2, 3, acá voy 7 y 8. Vamos a jalar despacio para cerrar, y ahora que ya está cerrado vamos a aprovechar y enrollar esto. Entonces para coserlo lo que vamos a hacer acá es enrollarlo así, de esta manera. Lo vamos a enrollar que nos quede así, y vamos a aprovechar esa hebra que tenemos para coser acá. Vamos a pasar primero por acá arriba y agarramos un punto y pasamos así por todo hasta salir por el otro lado, así. De nuevo agarramos de acá un punto y salimos por el otro lado. Ven, así queda más sujeto, y lo vamos a acomodar acá. Vamos a fijarnos que esto quede derecho. Como hemos rellenado solo hasta la mitad, entonces esta parte se va a poder doblar así,
Se fijan que esté derecho, que la cara se vea para adelante. Y esto lo vamos a coser así, de esta manera. Ya miren, entonces salimos por este lado, acá donde termina esta parte tiene que ir acá, en esta parte de acá abajo. Entonces lo ponemos así y vamos a ir agarrando acá un punto. Agarramos un punto del cuerpo, jalamos y ahora agarramos un punto acá del caparazón y vamos jalando así. Volvemos a agarrar acá un punto del cuerpo, jalamos y ahora agarramos acá un punto del caparazón. Traten que sea un punto de acá adentro, así, y vamos jalando y ven, de esa manera se va cosiendo. Voy a ir agarrando así un punto de cada lado por todo este borde hasta llegar acá. Ya llegué hasta este lado, ahora voy a agarrar igual un punto de cada lado por acá y después por este lado voy a hacer lo mismo. Ya, y al final terminamos, hacemos un nudo y perdemos la hebra por dentro. Ya tenemos que coser así todo este borde, todo esto y hasta acá. Miren, ya terminé de coser el caparazón, como les dije, lo cosí por acá también y ya queda listo ahí. Ya cosí también una de estas y vamos a coser la otra. Donde lo he cosido, acá donde está el anillo mágico, en la siguiente vuelta, en la vuelta 2, a esa altura, ya, y seguían así que quede a la misma altura donde esté el ojo, así, y el otro también tiene que ir acá. Entonces ya sé que tiene que ir aquí en la segunda vuelta y lo único que vamos a hacer, esto no lo he rellenado, ya lo voy a coser así nada más y voy a agarrar acá un punto de la cabeza y agarramos acá un punto de esta antena. De ahí vuelvo a agarrar acá un punto de la cabeza, así como hemos cosido la parte del caparazón, igual, siempre agarrando un punto de cada lado y así voy dando la vuelta agarrando un punto de cada parte, así de esta manera hasta terminar. Y acá agarro un punto de acá y agarro un punto de la cabeza y un punto de acá, así hasta que quede bien cosido estas dos partes. Se fijan que esté bien cosido y voy a salir por la parte de atrás, que también salí con la primera hebra de esta de aquí. Y con estas dos hebras lo único que voy a hacer es hacer dos nudos, así. Acá voy a cortar los más pequeños y voy a esconder aquí adentro esas hebras y así quedaría listo nuestro lindo caracol. Espero que les haya gustado el tutorial, es muy fácil y rápido de realizar. Si les ha gustado, no se olviden de dejar un like, de dejar un comentario de qué les pareció y dejen en los comentarios la palabra caracol para saber que les ha gustado. Miren, acá tengo el otro que es en color rosado con lila y este lo hice el cuerpo lila con rosado. Espero que estén muy bien y nos vemos. Chau, chau.